Equipo. Pues para hoy tenemos un tema tipo histórico, pero con el ángulo de vista actual. Si bien estaremos haciendo referencias al pasado en diversas naciones, en México, en el virreinato, vamos a echar una ojeada a lo que desde un punto de vista de la crítica histórica De tierra. hoy estamos sufriendo en México, nuestra amada patria. Y que de alguna manera, por ser ciudadanos y por tener una credencial, menos mal, de los males el menos, podemos balancear alguna vez las cosas con nuestro voto. Si bien, paradójicamente, soy un enemigo juramentado del voto universal, secreto y directo. Enemigo mortal. ¿Por qué? Porque es una gran mentira, es una gran falacia. Quiero poner una analogía. Una maestra en kinder o en primaria les enseña a los niños una fórmula matemática equivocada. Por ejemplo, cómo obtener la superficie del cuadrado o la superficie del círculo o del triángulo. Se las enseña con singular mala intención para privarlos del conocimiento, porque sus autoridades en la SEP le han prohibido que nuestros niños conozcan matemáticas, aritmética y español. Entonces, por eso enseña errores. ¿Tienen manera de saber los niños por sí mismos que les están enseñando algo erróneo? No, ¿Sí o no? Muy bien, Pati. No, Yo digo que sí, no, no hay manera, no no, no, no. hay ¿no? modo. No. Investigando ellos, ¿no? Santo Tomás Ay, ¿cómo no dice, va? Santo Tomás dice y demuestra que todo lo que está en la mente de un ser humano primero pasa por los sentidos. De ¿Eh? tal manera que si todo lo que escuchamos, si todo lo que sabemos, si todo lo que pensamos no pasó alguna vez por los sentidos, vista, oído, gusto, tacto, olfato, senestesia, a la mente humana le resulta imposible adquirir un conocimiento cualquiera. El Sí, eso decía conocimiento la doctora. es sensorial. Sí, eso decía la No doctora. hay ciencia infusa porque no somos ángeles. Entonces, si una maestra o maestro se ha dedicado a enseñar falsedades, los niños más pequeños de inteligencia normal no tienen modo de saber que esa enseñanza es errónea. No hay modo. A lo mejor algún día, a golpe de catorrazos en la vida, van a descubrir que la maestra los engañó. Como muchísimos de mis compañeros de primaria descubrieron que los maestros de historia los habían engañado cuando comenzaron a hacerme caso a mí a los 11 años, estando yo en quinto de primaria, porque yo llegaba al colegio con libros de los grandes escritores mexicanos sobre la historia, como Alfonso Trueba, Alfonso Junco, José Fuentes Mares, José Vasconcelos, mi propio padre, y les demostraba que lo que los maestros nos enseñaban era falsedades. Pero eso fue excepcional. ¿Qué se le ha enseñado al pueblo mexicano desde 1917 acerca de Dios? ¿Qué se le ha enseñado? En la escuela gratuita, disque gratuita y pública. ¿Qué es lo que el niño aprende? Nada de Dios. Nada, nada de Dios. ¿Qué es lo que el niño aprende sobre la ética? Que no existe, que no hay principios universales. ¿Qué es lo que aprende en secundaria un chico sobre la lógica? Nada, ya no se enseña.
Yo fui de las últimas generaciones que tuvimos el privilegio de aprender lógica y ética Yo y también aprendí. apologética. Yo Perdón, también. Pues todo eso aprendí. Claro que somos de la misma edad, más o menos. exactamente. Sí, Entonces, también. cuando Todo tú eso a aprendí. ese niño que le diste un conocimiento erróneo, del cual él está seguro que es un conocimiento verdadero, y lo pones a votar en una hoja, escoges, niño, escoge entre A, B, C, D y E. Y el niño encuentra que en la letra B está la respuesta que la maestra le enseñó y que es errónea. ¿Por cuál va a votar de las 4 letras? Pues por la que le enseñó la maestra. Por la que le enseñó la maestra. Va a tardar muchos años en descubrir que la maestra le tomó el pelo o era ignorante, o las dos cosas juntas. Pues esta analogía quiero que la apliquen a lo que se llama falacia democrática. ¿Qué se nos ha enseñado acerca de la democracia? A ver, entre varios díganme lo que piensan, lo que han aprendido, lo que han oído sobre la democracia, entendida como voto universal, directo y secreto. ¿Qué es lo que tienen en su cabeza? Pues que la mayoría gana. Que la La mayoría. mayoría de los votos gana. Bueno, yo ¿Qué pienso más? que, A ti. este, pues que siempre hacen trampa. Muy bien, otra idea. Otra más. ¿Qué hemos aprendido de la democracia de voto universal, secreto y directo? Que no existe. No, eso no es lo que nos han enseñado. Bueno, que sí Que es existe, pues. mentira. Tampoco es lo que nos han enseñado. Tere, ¿dónde, en qué planeta vives o en qué país? Se nos ha enseñado que es la mejor forma de gobierno. No, pero es lo que yo creo, que es pura No, no, mentira no, lo que no, nos no dicen. te estoy preguntando qué crees tú. Ah, sí, La pregunta es, ¿qué nos han enseñado? lo Te- contrario. Pues que es idónea, No te entendí, Pati. que No es está idónea. Que es idónea, que es Ujú. auténtica, es verdadera democracia. Sobre todo lo que más nos han enseñado es que la democracia es la mejor forma de gobierno. Sí, es lo que nos han enseñado. Dicen que el pueblo no se equivoca. El pueblo no se equivoca, muy bien, Héctor. Ujú. Por eso la bruja esta de Palacio todos los días sin excepción, menciona unas 20 veces la palabra pueblo, en promedio, ¿eh? Que el pueblo decida, el pueblo es sabio, el pueblo no se equivoca, estamos en manos del pueblo, lo que el pueblo diga, viva el pueblo, para todo el pueblo y el pueblo y el pueblo y el pueblo. ¿Y qué piensa la gente que la escucha? Pues eso, Pues que anda el ¿Qué? pueblo. ¿Ah? eso. Y esto se llama falacia, O sea, Mentira. falacia. Pero una falacia es peor que una mentira. Voy a diferenciar entre falacia y mentira. Sí, A ver, Estela. sí, a mí sí me interesa mucho saber, perdón. Magnífico, muy bien. La diferencia entre mentira y falacia es que la falacia es un argumento que parece válido. Estamos en manos del pueblo, que el pueblo decida lo que el pueblo diga. Primero el pueblo, primero los pobres. Viva el pueblo de México. Todo eso es falacia. ¿Por qué es falacia? Porque parecen argumentos válidos, pero en realidad no lo son. Y mentira es algo que es muy fácilmente captable como tal. Cuando te dicen una mentira, es muy fácil que la captes. Cuando te dicen una falacia,
es tan fina y tan poderosa, tan parece la pura verdad, que es muy difícil, insisto, dificilísimo que una persona de inteligencia normal la capte como tal. Por Entonces disfrazan eso, a la mentira. perdón, Tere. Disfrazan la mentira. No, 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 no entendiste ni papa. No. Repito, a ver, grábatelo. Sí. La mentira es fácilmente identificable. La falacia no, porque es un argumento que parece válido, pero que en realidad no lo es. Mm. Una persona sin una cultura elevada, sin una lectura amplia, sin el hábito de la lectura, sin conocimientos de la historia, de la lógica, de la apologética, de la religión, de la ética, de la filosofía, sin todos esos conocimientos, ¿cuánto tiempo va a tardar en descubrir que lo que nos viene del gobierno de la 4T son falacias? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Hasta que estemos como Venezuela. No Sí, pues, creo, no creo. No, muchísimo va a tardar. Muchísimo, probablemente hasta que la muerte les abra los ojos. Exactamente. Entonces, tenemos la obligación, los patriotas mexicanos que quedamos muy poquitos, tenemos la obligación de denunciar este hecho macabro. Vivimos en un país en donde el buen gobierno ha muerto desde la caída de Iturbide en 1824. Después hubo un breve periodo con José Joaquín Herrera, en donde hubo un buen gobierno, con un magnífico presidente, muy poco conocido, José Joaquín Herrera, presidente sin mancha, que entró a la presidencia siendo rico y salió de la presidencia 3 veces que lo fue, siendo pobre, porque incluso para pagar los sueldos de los empleados del gobierno ponía de su bolsa, porque él era un rico hacendado. Otro breve periodo de buen gobierno lo tuvo don Miguel Miramón, que termina fusilado por Juárez junto a Maximiliano y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas. Y otro periodo de buen gobierno es la época porfiriana en su tercera fase, en los últimos 10 años. Si bien en los primeros 20, cuando menos, fue Porfirio Díaz un verdadero sátrapa, un verdadero tirano, un dictador. Y a la caída de él, nunca hemos vuelto a tener un gobierno que vea por el beneficio del pueblo verdadero, del ciudadano de a pie, del campesino, del obrero, del empresario. ¿Qué hemos tenido? Ojo, por favor, apréndanse esto todos, escríbanlo. Una falacia de democracia. Parece que el gobernante que llega está electo por una mayoría de sufragios, porque todos participan, ese todos es muy relativo. En esta última ocasión solo participaron 36 millones de personas, pudiendo haber participado 90. Eh, es una falacia porque es caldo flaco, es promesa tras promesa, promesa tras promesa, y han llegado invariablemente los peores, con una que otra excepción por ahí, aunque cuestionable. Yo cuestiono mucho, por ejemplo, cuestiono mucho la rupestre y bajísima inteligencia de Vicente Fox. No sé cómo diablos llegó a la presidencia. Bueno, sí lo sé. Por el sufragio universal, directo y secreto, que es una enorme falacia. Ahorita voy a explicarme un poco más adelante qué es lo que sería una no falacia, es decir, algo auténtico y verdadero que verdaderamente beneficie a cualquier nación. Y Doctor, ¿puede decir por favor en orden los buenos presidentes? Primero fue Iturbide, después Miramón, Iturbide, después Herrera. no. Iturbide, José Joaquín Herrera, Ujú.
Miguel Miramón, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Ok, ya los tengo. Nunca hemos tenido, fuera de esas 4 personas, un gobierno verdaderamente protector, desarrollador, patriótico, que se ocupe del bien común y del Honesto. progreso de México, honesto y que no se aproveche para robar y volverse rico de manera escandalosa y cavernícola. Entonces, ¿cuándo podríamos hablar de democracia? Pues habría que regresar al concepto griego de democracia. ¿Alguien sabe cuál era el concepto griego de democracia? Que hizo que Grecia fuera la madre de la cultura occidental. Pues yo, para mí, que en los griegos la democracia, Pesar los votos. no, era nada más la aristocracia la que votaba. La No, gente culta, no, La no gente era más, nada más la aristocracia. no, ¿no? era la gente más culta. Sí, por eso, la ¿Quiénes gente más, votaban? No, el voto en Grecia no era universal, era un voto selectivo. exacto. ¿Quiénes podían votar? Los más cultos. Senado, ¿no? Los que estaban alfabetizados. Sí, alfabetizados y eran cultos. Sí, claro, ellos podían votar. ¿Y Sí. a quién elegían? ¿A quiénes eligieron los griegos como sus gobernantes? Es un concepto que espero que asimilen y nunca se les olvide. Los griegos eligieron, en una A los primera más, etapa, eligieron a los más sabios, Sí, pero con el paso de las décadas, descubrieron los griegos cultos, inteligentes, alfabetizados, lectores, estudiosos de la Academia Griega de las Letras, de las Bellas Artes, porque como ningún otro país de la antigüedad, todo esto floreció en Grecia. Descubrieron que se habían equivocado al elegir como gobernantes a los sabios. ¿Por qué descubrieron que se habían equivocado? Pregunta de los 64.000 millones de dólares. Porque descubrieron que la persona sabia no es necesariamente virtuosa. ah, mira, Ajá. Entonces, en una segunda etapa de la historia de la democracia griega, escogieron a los gobernantes que además de ser sabios, eran virtuosos, pero invirtieron la fórmula. Primero vamos a elegir a los más virtuosos. Por no haber electo a los más virtuosos, asesinaron a Sócrates. Pero por haber elegido a los sabios y a los virtuosos, Aristóteles fue el maestro de el principal emperador griego de su época. ¿Quién recuerda su nombre? Alejandro Magno. Alejandro, Alejandro, Alejandro. que Ujú, fue no un depredador, sino una persona que llevó la cultura griega sí, prácticamente a todo el mundo conocido, sí, Alejandro el Grande, hasta la India. sí. ¿Y quién era su maestro? Aristóteles, Es- el principal sabio virtuoso de la antigüedad. sí, sí. Eso es, en todo caso, lo que merece el nombre de democracia. Pero nunca será democracia el sufragio universal. Toda la bola de chairos a votar. ¿Por quién van a votar? Por la maestra que les dio la fórmula equivocada. Por el sistema narcosistema que les dijo que la iglesia tiene que estar calladita y obedeciendo al Estado, el laicismo. Por el sistema narco que les dijo desde hace más de 100 años que no hay libertad de cultos.
más que en la casa. Y que en un gracioso gesto el Estado puede permitir de vez en cuando alguna procesión para que el pueblo no se le eche encima, como son las procesiones a la Basílica de Guadalupe, que continúan, a pesar de que esa bola de peregrinos no saben ni siquiera uno solo de los milagros verdaderos, científicamente comprobados, que ha hecho la Virgen de Guadalupe. ¿Alguna vez tenemos pues que plantearnos que hay que cambiar la manera de pensar que torpe, malévola, malignamente nos han enseñado acerca del buen gobierno? La verdadera democracia no consiste entonces en el sufragio universal, no, sino en el sufragio de los mejores, de los, de los alfabetizados, de los lectores, de los estudiantes, de los maestros, de los ingenieros, arquitectos, músicos, artesanos. Virtuosos sobre Tienen todo. derecho a votar, sí, y además no van a elegir a cualquiera, sino aquel que tenga las dos características humanas más brillantes, concedidas por Dios a la naturaleza humana, que son la bondad en la virtud y la sabiduría en la inteligencia, o la inteligencia enfocada a la sabiduría. ¿A cuánto está México de concebir una idea tan clara como esta? Uf, A años luz. sí, lejísimos. Lamentablemente lejísimos. Es más, yo estoy seguro que muy pocos de ustedes habían oído este planteamiento, o quién lo conocía. No, sí, no. Bueno, como que sí, no. O sea, Bueno, lo que pasa es que cuando yo lo explico, como que te hace sentido. sí, claro. Ujú. Ahora, esto no quita para que la principal o mejor forma de gobierno para cualquier país de la Tierra en cualquier época histórica, y agárrense y no se me caigan los que estén de pie, no es el sufragio, ni siquiera en el estilo griego. La mejor forma de gobierno para cualquier nación es la presencia de un rey o de una reina. Este sistema de gobierno se llama monarquía. La monarquía, según Santo Tomás de Aquino, es la forma más natural que se da en la naturaleza vegetal, se da en la naturaleza animal. En una pandilla de lobos, ¿quién es el capitán? ¿Quién es el que guía a los lobos, a las manadas de tigres, de leones, de cocodrilos? ¿Quién los guía? El más fuerte, el más rápido, el más ágil, el más valiente, el más bravo, el más resistente a las adversidades. ¿Por qué en el humano no? ¿Por qué escogemos un muñeco bonito como Peña Nieto o un perverso psicópata, malévolo, estúpido e infernal como Malo o como Sheinbaum? Porque desde muy chiquito se nos enseñó una fórmula errónea, una falacia que muy pocos han sido capaces de darse cuenta de ella a lo largo de los últimos 100 años de nuestra historia. Qué triste, pero así es. En política, la falacia más común es recurrir al argumento, "Ay, lo quiere el pueblo", que se utiliza demasiado frecuentemente en discursos populistas. Es así como en discusiones cotidianas, A ver qué cambio ocupa. así como en las cuales, en discusiones en las cuales nada se apela a datos científicamente comprobados, pero sí se apela a frases efectistas.
Fíjese cómo la mayor parte de las discusiones familiares entre nosotros empiezan diciendo, es que yo así lo creo, es que yo así lo siento, es que es mi punto de vista, es que en mi experiencia, es que yo lo creo sinceramente. Pero ¿quién da datos científicos duros? ¿Quién recurre a estadísticas comprobables? Casi nadie. Estadísticamente es comprobado que los mayores éxitos de la humanidad en todos los campos del saber humano y de la ciencia, la técnica, el arte y lo que gusten, se ha dado invariablemente bajo regímenes monárquicos y que el desastre humano empieza con la Revolución Francesa de fines del siglo XVIII, que exterminó el régimen monárquico en toda la tierra y que exterminó el amor por la virtud, que entronizó a la masonería como la principal fuerza de gobierno del planeta y que entronizó al ateísmo materialista, del cual después Carlos Marx inoculó a prácticamente todo el planeta, incluyendo a las naciones gigantescas como Rusia o China. Y eso hoy tenemos en el continente latinoamericano, hispanoamericano, naciones claramente inclinadas a la izquierda, que se dedican a depredar a, a sus pueblos respectivos. El más depredador no está en Venezuela, aunque los crímenes de Maduro clamen al cielo. No está en Nicaragua con Daniel Ortega, con todo y que él haya expulsado de su país a todos los católicos, a los sacerdotes, a las monjas y a los maestros. No está tampoco en Cuba. ¿Saben dónde está? En México. ¿Por qué me atrevo a decir esto? A ver, ¿cómo puedo yo señalar la maldad intrínseca de Fraude a Sheinbaum? Por sus acciones y sus omisiones. No porque me caiga gorda, no porque cuando la veo reírse enseñando la mazorca me cause náuseas, que sí me dan. No porque vista de traje sastre o porque su cola de caballo de 3 pelos sea ridícula. O por su vocecita de niña buena de kinder o por su chistorete ese de presentar una estadística diciendo ¡tarán! Como lo acaba de hacer antier. Para burlarse de los que verdaderamente somos opositores. No, datos duros. En el año de 2017, Claudia gobernaba la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Y en el sismo del 2017 se cayó el colegio Repsamen, cuando Claudia Sheinbaum era alcaldesa de Tlalpan. No había habido inspección, estaba construido sobre un terreno inadecuado, sin seguir los reglamentos de construcción. Las reglas habían sido compradas y el colegio se cayó y mató a 19 niños y 7 adultos. ¿Eso es una creo que, opinión o un creo que fue en la delegación Coyoacán. en Tlalpan? No fue en Ay, Coyoacán, fue en Tlalpan. mm. Esto debió encender las alarmas de lo que sucedería después, cuando sería jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero ¿qué sucedió con este crimen de descuido? Siquiera ella compareció, comparecieron los constructores del colegio Repsamen, los inspectores de la delegación Tlalpan fueron citados a juicio o declaración siquiera. No, no pasó nada. Por Omisión. eso esta señora merece mi desprecio.
porque es una asesina. Impune, que es peor todavía. Impune. Segundo dato duro. Al subir al poder, lo primero que hizo fue paralizar la economía de la capital del país. Repito, paralizar la economía de la capital del país. ¿Cómo lo hizo? Mandando paralizar 100 megaobras. Simplemente, ¿por qué las clausuró? Porque sospechaba que detrás de ellas había corrupción. Nunca lo comprobó. Solamente les dio carpetazo, congeló las obras, las clausuró las obras y se perdieron nada más en esas 100 megaobras, 100 millones de dólares de inversión. Y al final no hubo pruebas de que hubiera alguna anomalía o algún acto de corrupción, pero el daño ya estaba hecho y hasta la fecha está vigente. El daño brutal con el cual ella se estrenó como gobernante de la Ciudad de México. ¿Quién sabía estos dos hechos? Nadie. O sea, tenemos la peor maestra en la escuela y nadie se da cuenta de sus barrabasadas. Esto que ocurre entre las personas que están ahorita, a ver que más o menos son 37 personas, muy bien, multiplícalo por millones. El mexicano no se entera de las fechorías que hacen sus gobernantes, porque no lee la prensa, no lee los columnistas, se conforma con ver el partido de fútbol del día, el noticiero más interesante o divertido, el vodevil más menso, la telenovela más lacrimógena posible, pero no se entera de lo que ocurre en la polis. Entonces, a la hora que se trata de escoger por el único sistema que podemos escoger, que es un sistema impuesto por la masonería, el voto universal, secreto y directo, no podemos escoger porque nuestro voto está cautivo por la ignorancia, porque no podemos decir nada acerca de las fechorías de los gobernantes porque no las conocemos. Y apenas van dos, pero son centenares. Tres. Una vez que en cierta forma quiso enderezar el barco en el sector de la construcción, vino la pandemia. Pero la pandemia ya pasó. ¿Y qué creen que dicen las cámaras relacionadas con la construcción? La Canacintra, la Concanaco, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Ingenieros de la Ciudad de México. ¿Qué dicen? Que el mayor motor de la economía capitalina sigue detenido. Vuelvo a hacer mi pregunta. ¿Quién sabía de ustedes esto? Nadie. Sigue detenido el principal motor del desarrollo económico de una ciudad, de un rancho, de un país, de una nación, la construcción. Después vino Miguel Ángel Mancera y la fraude se lanzó a la venganza contra este señor Miguel Ángel Mancera por tratarse de emblemas de sus predecesores. Miguel Ángel Mancera no es santo de mi devoción, pero hizo algo muy bueno, que se llamó el proyecto Médico en tu casa, en el cual las personas, sobre todo de bajos recursos, recibían consultas a domicilio y medicamentos gratuitos, cuando menos para las enfermedades más comunes, infecciones del estómago, de las vías respiratorias, etc. Básicamente esas dos. El programa se llamaba Médico en tu casa y Claudia lo clausuró.
y no puso nada mejor ni peor en su lugar, simplemente dejó de existir. Este programa llevaba personal de salud a las zonas pobres sin acceso a servicios médicos. ¿Y qué creen? Este modelo fue copiado en Argentina, en Panamá, en España, en Francia y hasta en la misma Ucrania. Y por sus pistolas, Claudia lo desapareció. No existe el programa. Por sus pistolas. Siguiente, quinto. Contrario a su promesa de acabar con la corrupción, nunca ha llevado a tribunales a nadie, y mucho menos a su propio equipo y gente cercana a la cual ha favorecido con contratistas, a sus contratistas con licitaciones a modo. Son obras por asignación directa, de las cuales hay un enorme moche superior al 10, 20 o 30% para la propagación del bolsillo de ella y de sus adláteres. A obras por asignación directa. Es algo profundamente ilegal. Pero lo hace muerta de la risa porque se sabe protegida por el emperador de Macuspana, Malover. Siguiente, número 6. El caso más sonado de corrupción de fraude a Sheinbaum fue la asignación a la empresa china CRRC Suzhou Locomotive por un contrato por el que la Ciudad de México pagará, ojo por favor, durante 19 años, 37,734 millones de dólares, perdón, de pesos, 37,734 millones de pesos durante 18 años, cada año, para la renovación de la línea 1 del metro. ¿Y las otras 6 líneas? Pues ya habrá su negocito también. ¿Cómo debió haberse asignado la empresa responsable de la reconstrucción y renovación de la línea 1 del metro a empresas mexicanas, para empresarios mexicanos? Pero los chinos le ofrecieron su corta feria por debajo de la mesa y les dio el contrato a los chinos. Si esto no es traición a la patria, díganme qué cosa es. Ahora, lo grave es que esta compañía asiática no tiene experiencia en este tipo de trenes que circulan por la Ciudad de México. Y por lo tanto, las obras de reconstrucción y renovación de la línea 1 están detenidas, pero los chinos están cobrando su lana muy a gusto. Para colmo, con esto cierro la sesión. Frente a las decisiones erradas, erradas sin H y erradas con H, propias de sus colaboradores, ¿qué creen que han hecho Claudia Sheinbaum y sus colaboradores más cercanos? Claudia Sheinbaum se ha negado a hablar con cualquiera que esté fuera de su círculo de favoritos. Lo dijo claramente, con los opositores no hablo. No están invitados a Palacio Nacional porque no piensan como yo. No tiene reuniones con la sociedad civil, no tiene reuniones más que con los empresarios que la adulan, no tiene reuniones con la ciudadanía en general y mucho menos con los que desean realmente aportar algo a su ciudad. La última fechoría la realizó ayer, 5 de febrero. No invitó a la celebración oficial del 5 de febrero a la ministra Norma Piña y los ministros de la Suprema Corte, que no son sus aplaudidores, sus focas aplaudidoras. Es en un país que teóricamente está formado por poder ejecutivo, ella, poder legislativo y poder judicial, no invitó al poder judicial, solo invitó a ella misma y al poder legislativo, pero cuando se le preguntó, ¿y por qué no va a invitar a la doctora Piña, Norma Piña?
Y contestó muerta de la risa, por razones obvias. Y la apretaron mal los periodistas y dijeron, porque es una traidora a la patria, porque no piensa como nosotros, los gloriosos transformadores de la 4T. Es como si, así literalmente, en una familia donde va a haber una boda, una de las dos familias no invita a nadie que sea un pariente cercano del novio o de la novia porque le cae gordo, porque no piensa como yo. De ese nivel es la malhadada emperatriz de México, Claudia Sheinbaum, shame de vergüenza en inglés. Bien, hasta aquí la exposición y entramos a la fase de aportaciones, preguntas, comentarios y similares. Permítanme un segundo.